La historia de Juan el Bautista. Zacarías, un sacerdote judío reconocido como un hombre trabajador, honrado y virtuoso, se casó con la hermosa doncella Isabel, sellando su gran amor con su matrimonio tal cual Dios ordenaba. Por muchos años vivieron muy felices predicando y adorando a Dios por sobre todas las cosas, y cada vez que se dirigían a Él le pedían de rodillas el placer de ser padres. Con los años, ambos entendieron que no podían ser padres, pues a Isabel se le había dicho que era estéril, por lo que nunca en su vida podría concebir un hijo. Isabel no entendía cómo Dios no permitía la gran bendición de ser madre, pues era lo que ella más anhelaba en su vida. A pesar de las adversidades, ambos salieron adelante y consolidaron su relación como una pareja de amor puro. Con el tiempo, ambos ya envejecidos continuaban con su fe en Dios, y a pesar de todo, Isabel jamás perdió la esperanza de ser madre. Un día, mientras Zacarías se encontraba en el templo de Dios orando, de pronto una luz resplandeciente invadió el lugar. Zacarías se asustó terriblemente y dio un brinco en busca de protección, pues pensó que aquello que estaba presenciando provenía del maligno. Sin embargo, una dulce voz aplacó el miedo de Zacarías, ya que mientras la luz se disipaba, una figura angelical se aclaraba. Un ángel descendido de los cielos con un gran mensaje para el profeta. El ángel le dijo: «No temas, hoy el Señor me ha enviado para decirte que tú podrás ver al Mesías, la gracia divina, y que además tu esposa quedará embarazada y dará a luz al precursor del Hijo de Dios, y a aquel niño deberás llamarlo Juan». Zacarías, muy atento y sorprendido, escuchaba las palabras del arcángel, quedándose completamente inmóvil. «Isabel no podrá beber vino, ni nada que la pueda embriagar. Juan, desde el vientre de tu esposa estará lleno del Espíritu Santo», dijo Gabriel enfrente de Zacarías. El esposo de Isabel empezó a negar con la cabeza, y en breve le dijo al ángel que cuál era la garantía para las palabras que él le decía, pues él y su esposa ya estaban muy viejos para lograr concebir un hijo. Además, su amada esposa era estéril, lo que hacía aún más imposible lo que había prometido el arcángel. Gabriel, muy ofendido, lo miró con enojo a Zacarías y le dijo: «Yo soy Gabriel, quien está al lado de Dios asistiendo y honrando su trono, y a quien el Altísimo ha encomendado comunicar este mensaje. Tú, que has dudado de mis palabras, del mensaje divino del Santísimo, quedarás sin habla hasta el día en que nazca tu hijo Juan». Así Zacarías quedó mudo y no logró comunicarse con su amada Isabel. Aún incrédulo del nacimiento de Juan, Zacarías continuó con su vida como de costumbre hasta que un día su esposa, saltando de alegría, le dio la gran noticia de que serían padres. Como un verdadero milagro, lo celebraron diciendo que era obra de Dios y que su divino poder tocó su puerta, y en el templo dirigían noche y día sus oraciones en agradecimiento por haber cumplido su gran sueño de tener un hijo. A los 6 meses de embarazo de Isabel, el arcángel Gabriel volvió a descender de los cielos, pero esta vez apareció en la casa de la prima de Isabel, María. Hasta María llegó el Espíritu de Dios, y el arcángel alzó su voz y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, Él te ha elegido como la madre de su Hijo, el Mesías. La gracia del Señor ha tocado tu puerta y hoy has de cargar en tu vientre al Hijo de Dios». María, asustada, se reverenció ante el ángel y le dijo: «Pero, ¿cómo tendré un hijo del Altísimo si yo soy virgen?». Así el ángel le respondió diciendo: «El Espíritu Santo desde los cielos vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, lo llamarás Jesús, y será llamado por todos el Hijo de Dios. Dios te ha elegido y así también a Isabel para cumplir sus súplicas. Ella ha logrado concebir un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». De esta forma María comprendió el poder divino que se le estaba entregando, y muy tranquila le dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». María emprendió un pequeño viaje hasta la casa de su prima Isabel para visitarla y comunicarle de la gracia que había recibido. Entró a la casa de Zacarías y apenas cruzó la puerta, Isabel sintió el gozo, un vibrar en todo su cuerpo, y en su vientre su hijo dio un salto que despertó a Isabel. Así María se quedó en casa de su prima por varios meses. El momento del parto de Isabel había llegado. Entonces nació su hijo Juan, un hermoso y sano niño con el cual muchos vecinos llegaban a pedir misericordia, pues sabían que Dios había dado gozo para su nacimiento. Al cabo de 8 días de nacido,
el niño debía recibir su nombre. Entonces muchos familiares y amigos de Zacarías decían que se llamaría como su padre. Sin embargo, para sorpresa de todos, Isabel alzaba la voz y decía que se llamaría Juan. Todos estaban sorprendidos, pues lo más sensato era que el niño lleve el nombre de su padre o de algún familiar, por lo que muchos le dijeron que estaba loca, pues nadie en su parentela llevaba ese nombre. Zacarías, aun sin habla, hacía señas con el fin de que lo entendieran. Sin resultado buscó una tablilla y allí escribió: Juan es su nombre. A su alrededor todos murmuraban por la decisión de los padres. Sin embargo, en cuanto fue llamado Juan, el habla de Zacarías regresó como obra divina y sus primeras palabras fueron alabanzas hacia Dios en agradecimiento por el nacimiento de su hijo. En todo el pueblo se hablaba del nacimiento de Juan. Todos temían y se preguntaban: ¿qué será ese niño? ¿Y por qué ha recibido la mano del Señor? Pasaban los meses y Zacarías continuaba con sus labores en el templo, aleccionando a los hombres ahora con mucho más énfasis, pues su hijo era un santo y así le decía a su hijo enfrente de todos: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar su camino. Pasaron los años y Juan, al igual que su padre, predicaban la palabra y todos los días asistía al santuario para adorar a Dios. Poco a poco fue aprendiendo más y convirtiéndose en un profeta al igual que su padre. Con el tiempo, llegó a unirse a varias sectas, en donde las reglas eran demasiado duras y estrictas y sobre todo creían fielmente en la llegada del Mesías. Entre austeridad y pocas cosas para vivir, Juan se desenvolvió muy bien entre varios grupos judíos de oración hasta que conoció al grupo de los bautistas. Juan se interesó tanto en este grupo de predicadores, quienes daban una importancia superior al rito bautismal. Juan se convirtió en el líder de la secta judía de los bautistas. Viajaron por muchos lugares y durante su trayecto vivían con lo necesario para no morir de hambre. Las peores peripecias y necesidades pasaban los discípulos que durante los largos meses se establecían en el desierto de Judá. La gente empezaba a reconocerlo, incluso llegaban hasta él para recibir el sagrado bautismo. Juan, a los 28 años, ya era conocido por varios pueblos como Juan el Bautista. Durante mucho tiempo Juan se estableció en el valle del río Jordán, en donde recibía a cientos de devotos, discípulos y profetas para recibir el rito bautismal. Juan fue ganándose el respeto y amor de las personas que escuchaban sus predicciones y enseñanzas basadas en los antiguos profetas. La gente acogía las palabras y los actos de Juan como divinos y acudían a él para que los purificara y preparara para la que decía Juan, la pronta llegada del Mesías. Entre multitudes hablaba Juan el Bautista diciendo que únicamente dará el bautismo a aquellos que se arrepientan de sus pecados. Muchos le preguntaban que cómo hacían para vivir en paz con el Señor, y él siempre decía que debía compartir sus riquezas con los pobres, que fueran justos con los demás y que jamás mintieran. Juan se convirtió en el principal profeta del Mesías, predicando con gran fuerza sus palabras, y así pronto llegaron hasta las ciudades grandes en donde estaban totalmente en contra, pues Juan decía que aquel que tenga 2 túnicas reparta una, y aquel que tenga demasiada comida la regale a quien no tenía nada que comer. Desde Judea el rey Herodes ordenó a varios de sus guardias reales a averiguar sobre Juan, ya que Herodes temía de la llegada del Mesías, y por los cuentos que aturdía la ciudad muchos decían que Juan el Bautista era el Hijo de Dios. Varios emisarios reales llegaron hasta las aguas del río Jordán, en donde bautizaba a cientos de devotos que se arrepentían de sus actos. Los soldados veían y escuchaban con gran sigilo todo lo que el Bautista decía. Se acercaron hasta él y le pidieron hablarle. Juan pensó que era lo más sensato y aceptó. Los militares le preguntaban si él era el Mesías y el porqué de sus palabras. Juan, con una sonrisa en el rostro, les dijo que él no era el Hijo de Dios. Sin embargo, los guardias reales no creyeron en su palabra y uno le dijo: «Entonces, ¿por qué bautizas?». Juan le dijo: «Yo bautizo por la gracia del Señor, el rito bautismal lo hago con agua para la iniciación de una nueva vida de aquellos que pecaron y se arrepienten. En medio de ustedes está uno que no conocen y él es el Mesías, el que ha de venir después de mí». Entonces los soldados amenazaron a Juan por lo que predicaba y le advirtieron que al rey no le gustaba su actuar, y así se fueron. Un día, mientras Juan bautizaba a varios hombres que llegaban arrodillados ante él, todo el mundo se sorprendió y empezaron a murmurar gritando: «Bendito seas». Juan volteó y vio llegar a Jesús. Con un abrazo se saludaron muy felices de verse al fin. Entonces Jesús tocó el hombro de Juan y le dijo: «He venido hasta a ti para que me bautices».
Juan se paralizó por unos segundos y le dijo, «Soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Al inicio Juan estaba muy indeciso sobre bautizar a Jesús, pues él era el Hijo de Dios. Sin embargo, sabía que uno de los mandatos de Dios era el de ser bautizado, por lo que aceptó muy halagado. Juan desde el río llamó a Jesús para su iniciación, oró y encomendó su cuerpo a Dios, así lo sumergió por unos segundos en el río aclamando la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del agua, Juan le dijo que su servicio a Dios era eterno y que hará voz en la tierra de los designios del Creador. Así Juan se sintió complacido y muy afortunado por la presencia del Hijo de Dios, y al día siguiente el Bautista se encontró con Jesús y entre todos los que estaban alrededor gritó diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Juan predicaba en cualquier lugar y la gente lo escuchaba, hasta que un día empezó a hablar mal del gobernante de Judea, pues él ahora estaba casado con la esposa de su hermano, lo que Juan catalogó como pecado y a gran voz decía que el rey era un magno pecador. Hasta oídos de Herodes llegó la acusación del profeta, y no fue de su agrado la denuncia del Bautista, y lleno de ira, mandó a arrestarlo. Juan no hizo resistencia y permitió que lo llevaran. Muchos gritaban en contra de tal injusticia, pues en toda Judea se sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Herodes cumplió con encarcelarlo, pero él más que nadie deseaba matar a Juan, pero, lastimosamente no se atrevía por la gran simpatía que tenía el pueblo con él, y si bien era cierto que él lo odiaba a muerte por estar en contra del divorcio, Juan no había hecho nada malo, por lo que lo dejó encarcelado por un largo tiempo. En la fría celda Juan oraba y pedía piedad a Dios, pues era cruelmente maltratado y a pesar de ello sus palabras eran firmes y defendía a toda costa las profecías y mandatos de Dios. El rey de Judea buscaba una razón para terminar con la vida de quien llamaban el Bautista, pero su miedo era mucho más grande por las palabras que salían de la boca de Juan. Una gran fiesta se celebraba en el palacio del rey, puesto era su cumpleaños, muchos banquetes, vino y baile disfrutaban los elogiados del palacio. Una joven muy hermosa entró a la gran pista de baile y cautivó a todos con su majestuosa danza. La joven era la hija de Herodes. A los ojos de Herodes la muchacha era muy bella y agradó demasiado a todos con su baile, así que se acercó a ella y le dijo, «Pídeme lo que quieras, que será tuyo, incluso la mitad de mi reino». La muchacha muy elogiada corrió hasta su madre y le preguntó qué debía pedirle al rey. Su madre, que estaba sentada a un lado, aprovechó la ocasión y le dijo que pida la cabeza de Juan el Bautista y que así se cumpla por fin el deseo del rey. Herodes estaba preocupado por la petición de la joven, pues al final de cuentas temía mucho matar a Juan. Sin embargo, tomó fuerzas y llamó a los soldados. Dio las espaldas por unos minutos y les dijo a los guardias, «Vayan hasta la celda de Juan el Bautista y tráiganme su cabeza en una bandeja». Los soldados sorprendidos buscaron en los calabozos a Juan, tomaron su cuerpo y no dejaron que diga ni una sola palabra, y lo decapitaron. Llegaron así al poco tiempo con su cabeza en una dorada bandeja, tapada con un fino manto, la entregaron al rey, y éste llamó a la niña y se la entregó, tal cual ella lo había solicitado. De esta manera terminó la vida del gran profeta de Dios, un hombre que llevaba hasta sus últimos días una vida muy ascética, bautizando con las aguas sagradas del Jordán a todo aquel que llevara a Dios en su corazón.